quiero que tengan algo muy en cuenta, y es que no planeaba en absoluto hacer este video porque he notado que rara vez mis reseñas tienen buenos números en comparación a mis tops o listados de algún tipo. De hecho, la idea original era por fin subir mi top de juegos favoritos de GameCube este mes, pero Astro Bot llegó y me dio una experiencia tan buena, tan sublime, llena de encanto, creatividad y diversión, que sacudió por completo todos mis planes. Sabía que sería bueno, eso se veía venir desde los trailers, pero en tan solo pocas horas de juego me hizo sentir un aprecio tan grande por esta industria y reavivó mi amor por el legado de PlayStation, que ahora siento vergüenza porque el Daniel del pasado sintiese que podría solo ser bueno. Esta es mi reseña de Astro Bot. La historia del título trata sobre Astro Bot, el líder de un grupo de pequeños robots que van por ahí surcando por el espacio en su nave con forma de PlayStation 5, pasándola bien, disfrutando el momento, ustedes saben. Cuando de repente este horrendo sujeto llamado Nebulax aparece y decide que quiere quedarse con la unidad central de nuestra nave porque es tremendo bully y le da la gana. No, por favor, señor Nebulax, no rompa mi PlayStation 5. Apenas lo estoy terminando de pagar. Lo que en consecuencia causa que la nave se desestabilice y estalle, arrojando el resto de sus piezas principales y a todos los tripulantes a lo largo y ancho del universo, mientras lo que queda de ella y nuestro protagonista caen a un planeta desértico. El objetivo es, como podrán adivinar, recorrer diferentes galaxias y los planetas que las conforman en búsqueda de estos recursos. Y desde el instante que pones un pie en el primero de estos puedo decir que este juego es simplemente hermoso. Comienzas con el arquetipo más básico y clásico de todo juego del género, tu escenario de 50% pasto, 50% buenas vibras, y lo único que puedes hacer es quedarte ahí parado atónito por lo que tienes enfrente antes de querer salir disparado a explorar cada pequeño rincón de este. Que sin exagerar es un sentimiento que se mantiene increíblemente bien a lo largo del juego. Por suerte no es solo la presentación lo que destaca desde un inicio. El control, si bien algo simple, es muy sólido y pronto te das cuenta lo mucho que puedes hacer con movimientos muy básicos. Puedes correr, puedes saltar, puedes cachetear enemigos y cargar tu golpe para realizar un ataque giratorio, pero el que es definitivamente el movimiento más útil es esta especie de doble salto que es impulsado por un láser que sale de sus pies y que dejando presionado el botón te hace descender un poco más lento, lo que le hace muy cómodo y preciso. Además, puedes utilizar este mismo para dañar a los enemigos que se encuentren debajo de ti, y considerando que hay algunos que solo puedes derrotar de este modo, está más que claro que los desarrolladores tenían en mente que los jugadores le dominaran, teoría que se reafirma cuando eventualmente te das cuenta que puedes ejecutar un triple salto si le combinas con un golpe giratorio, y de esta forma puedes hacer pedazos algunos segmentos en niveles posteriores, pero me estoy adelantando. Cada uno de estos planetas utiliza una temática diferente que sirve como base tanto para el diseño de nivel como las mecánicas y peligros que este ofrece, algo que es bastante usual en el género, pero lo que hace a Astro Bot distinguirse es que estos están en constante transformación y utilizan cada oportunidad posible para arrojarte cosas inesperadas, al grado que un nivel que pueda quizá parecerte no tan interesante termine sorprendiéndote en más de una forma. Hay decenas de momentos que me dejaron con la boca abierta y puedo asegurar llegaron en el momento menos esperado posible. Aunque algo que definitivamente sí esperaba era la inclusión de power-ups especiales. Estos están representados por un animal que rescatas en cierto punto del nivel y cambian por completo la forma de progresar por estos. Por ejemplo, el perrito te brinda un impulso horizontal que te permite alcanzar plataformas lejanas, activar ciertos switches y destruir objetos específicos. O la gallina que te brinda un impulso vertical para alcanzar mayor altura, levantar objetos de gran peso o meterle tremendo uppercut a los enemigos. Hay una variedad muy interesante de estos que afortunadamente no solo se limita a mejorar nuestras habilidades de movimiento, sino también brindarnos mayores opciones durante el combate o que refuerzan nuestra capacidad defensiva. Sí, ¿por qué no? También brindarnos la capacidad de detener el tiempo con todo y bonitos efectos visuales que distraen mi mente de pensar en las inconscientes implicaciones de la manipulación temporal y el trauma que esto pudiese provocar en mis enemigos al confrontar un poderoso adversario que ha dominado habilidades dignas de un dios frente a sus ingenuos ojos, solo con ponerse un casco de VR.
Por supuesto, hay ocasiones donde estos power-ups se repiten. Con una cantidad de niveles tan considerable, esto es prácticamente imposible. Pero el diseño de nivel siempre prioriza su función al crear diferentes obstáculos o situaciones que eviten se sientan similares, lo que hace que el juego se siga manteniendo fresco y aumente no solo la expectativa por descubrir más de estos, sino también el de qué otras formas se podría experimentar con los que ya conocemos en otro tipo de entornos. Y aún así se dan el lujo de guardar alguno de estos para ser usado en un solo nivel, que no voy a mostrar aquí porque siento es uno de los mejores momentos del juego. ¡Hey! ¡Es Lamy! Del poco vendido y tardíamente apreciado título de PlayStation 1, Homejammer Lamy. ¿Alguna vez tuve un sueño igual a este? Como buen plataformero moderno, Astro Bot ofrece algunos tipos de coleccionables, donde el más importante son los bots rescatables, que como recordaremos fueron lanzados violentamente al espacio y para nuestra conveniencia han aterrizado a lo largo del recorrido que hacemos en cada uno de estos planetas. Estos vienen en dos presentaciones diferentes, los bots podríamos decir comunes y los bots VIP que representan personajes ya establecidos de otros títulos. Los primeros usualmente se encuentran en el trayecto principal de cada nivel o hacen todo lo posible por saltar a la vista del jugador. Son fáciles de encontrar, pero aún así es muy satisfactorio, sobre todo por esa señal auditiva que lanzan al golpearlos. Además, adoro el detalle de que vistan un chaleco amarillo mientras ondean una bandera porque es obviamente el color más llamativo que existe. Mientras los VIP tienden a situarse en lugares un poco más acordes a su personalidad, que en muchas ocasiones referencian directamente a los juegos que representan. Por ejemplo, puedes encontrar a Yorda del juego Aiko encerrada en una jaula, a Wander de Shadow of the Colossus tratando de escalar este colosal robot, o a Ellie de The Last of Us tocando la guitarra tranquilamente. Y puedes saber perfectamente que es la Ellie del primer juego por la ropa, la sonrisa y que tiene todos sus dedos. Creo que ese es el chiste más oscuro que he hecho en este canal. Una disculpa. Claro que estos son de lejos los bots más divertidos de buscar porque requieren un mayor nivel de exploración. Algunos están muy bien escondidos y utilizan esto a su favor para cambiar un poco la dinámica de los niveles, atrayéndote a cuartos secretos o te piden pensar fuera de la caja con los recursos que el mismo te da para avanzar. Sin mencionar lo más obvio, que es la enorme alegría y carga nostálgica que les acompaña si se trata de un personaje o una franquicia por la cual tengas mucho aprecio. Una que se vuelve aún más impactante cuando comienzas a toparte con personajes que no son propiedad de Sony, como Solid Snake o Dante o Kina. Mi punto es que han hecho un excelente trabajo eligiendo qué bots incluir en la aventura, con un balance entre juegos viejos, nuevos, first party, así como invitados de otras compañías donde lo más importante es el legado que dejaron en cada una de estas consolas. Y es que justamente eso es lo que más aprecio de Astro Bot. Pese a lo que pudiese parecer, en ningún momento se siente como una celebración a Sony como empresa, sino a PlayStation como una plataforma que nos ha ofrecido múltiples experiencias invaluables que puedes reavivar con cada bot que encuentras en tu camino. Así que en un mismo paquete tenemos a verdaderos íconos de la industria, pero también algunos personajes que son el ejemplo máximo de pertenecer a un juego de culto, porque ¿quién demonios jugó Devil Dice para PlayStation 1? Pero la historia no termina ahí. Todos y cada uno de los bots que vamos rescatando son enviados automáticamente a la zona de aterrizaje, quizá el área más importante de todo el juego, pues además de servir como un hogar temporal para nuestra tripulación, ofrece un montón de desbloqueables si tienes la cantidad de bots necesarios para ayudarte a remover obstáculos o llegar a lugares difíciles de alcanzar, que claro es un gran motivante para regresar a los planetas que no hayas completado en busca de los rescates faltantes, por si el puro factor de diversión no fuese suficiente. Debo mencionar que al rejugar un planeta puedes encontrar estas casitas al inicio que a cambio de 200 monedas invocan un pájaro que te acompañará durante el trayecto y que viene equipado con un radar que sonará cuando estés cerca de un coleccionable. No voy a negar lo conveniente que es esto, pero a menos que tu único objetivo sea completar el juego lo más rápido posible, es una opción que no siento valga la pena por el precio, aun si algunos de estos rescates y piezas de rompecabezas están muy bien escondidas. El diseño de estos niveles está pensado para la rejugabilidad y realmente ningún secreto en ellos llega a ese punto de ser frustrante. El juego premia con creces la curiosidad y mientras te mantengas atento a tu entorno no deberías tener problema alguno descubriendo sus misterios. Yo confío en que puedes lograrlo. Y así con todas las monedas que te has ahorrado,
puedes volver a la zona de aterrizaje y utilizarlas responsablemente en la máquina de gacha. Es responsable aquí, ¿ok? Donde puedes ganar todo tipo de objetos que complementen a tus bots rescatados y con ello desbloqueen animaciones especiales que en definitiva los hacen mucho más atractivos que simplemente verlos ahí parados. Y aún mejor, les da la capacidad de reaccionar de una forma más acorde a su personaje cuando los golpeas. No puedo dejar de apreciar la cantidad de encanto que se desborda por cada esquina de este juego. Dicen que el desarrollo de Astro Bot duró 3 años y estoy plenamente convencido que al menos 2 de esos se destinaron exclusivamente a trabajar en las animaciones de estos personajes. Eventualmente también puedes construir otros edificios, esa es la función principal de las piezas de rompecabezas, que irán agregando más tipos de premios a la máquina como pinturas para darle un look nuevo a tu navecita, y así dejar de mirar el constante recordatorio de que no pudiste conseguir el control de edición limitada de Astro Bot, así como skins para nuestro protagonista que de ninguna forma ayudan a mitigar el dolor de saber que posiblemente no volvamos a tener más juegos de algunas de estas franquicias. Pero mira qué adorable se ve Astro Bot con su trajecito de cat. Y finalmente tenemos el Safari, un lugar que seguirá llenando poco a poco con todo tipo de animales conforme vayamos avanzando y completando el juego. Aunque no puedo dejar de sentir que a este le hace falta algo. No lo sé. Algo tlacuachoso. Es un pequeño extra que se aprecia. La verdadera razón de su existencia es que aquí podemos encontrar la cámara que nos da acceso al modo fotografía, que súbitamente le da total sentido a la existencia de estos stands que podemos encontrar por todos los planetas. Y que no solo están ahí para accionar bonitas animaciones, sino también darte monedas cuando utilizas dicha cámara ahí. Cámara que les recuerdo es una de las últimas cosas que vas a desbloquear. Adivinen quién estuvo haciendo corajes innecesarios durante gran parte del juego porque el trofeo de tomarte una foto en estos lugares no popeaba por mucho que masacrara el botón de captura en mi DualSense. Wow, quejarse de algo en Astro Bot se siente casi antinatural. Voy a aprovechar la tangente porque justo quiero hablar de la maravilla que es el DualSense, el control del PlayStation 5 que básicamente tiene funciones comunes como el control de movimiento y otras más únicas como los gatillos adaptativos. Ambas características que Astro Bot implementa a lo largo del juego que, si bien son apreciadas, no siento que se destaquen del todo u ofrezcan algo especial. Miren. Yo amo mis controles de movimiento como cualquier persona, pero hay algunos momentos donde se sienten un poquito innecesarios y definitivamente hay otros juegos que hacen mejor uso de esto. Sin embargo, la verdadera estrella de este show es el Haptic Feedback, esta cosita maravillosa que lanza vibraciones mediante ondas de sonido con un rango tan diverso de formas e intensidad que logra simular y hacerte sentir las mismas texturas con las que tu personaje tiene contacto en el juego, que en conjunto a lo expresivo y animado de sus elementos visuales y auditivos, te brindan un nivel de inmersión que es tan vibrante, juego de palabras no intencional, como interesante. Puedo fácilmente imaginar a alguien decir que le gustan los niveles de playa solo por sentir los pasitos de Astro sobre la arena, o la del agua en los niveles donde puedes sumergirte en esta. Y sé que me estoy repitiendo mucho con esta frase, pero de verdad el juego toma cada oportunidad posible para llevar al límite este elemento con cientos de materiales con propiedades táctiles únicas al grado que se vuelven un constante juego de descubrimiento que no hace más que realzar la jugabilidad, y en muchas ocasiones puede volverse hasta terapéutico. Este es un juego donde puedes hacer el pastocado más realista de toda tu vida sin salir de casa. En serio, esto es algo que tienen que probar por ustedes mismos y me atrevo a decir que podría ser fácilmente un punto por el cual adquirir el juego. Es casi como brujería. Y si se lo preguntan, mi textura favorita es definitivamente cuando usas el Power Up para hacerte bolita y ruedas sobre una superficie con picos. Oh, sí, ese es el punto. No quiero extenderme mucho hablando de los jefes porque mecánicamente siguen la misma filosofía del resto del juego en cuanto a ir evolucionando la jugabilidad, así como tratar de tomarte por sorpresa. Me encanta que se sientan como una prueba de la experiencia que has adquirido con los diferentes power-ups en anteriores niveles y eso les dé la oportunidad de ser más creativos con sus patrones de ataque. Y ya que estos jefes tienen más de una fase, es uno de los únicos momentos del juego donde Astro tiene un par de puntos extras de vida. Es curioso lo rápido que olvidas que solo puede soportar un ataque.
En cuanto al diseño, tengo que decir que no soy particularmente fan de todos, y no lo digo porque crea que son malos o algo así, pero siento hay algunos mini jefes que tienen conceptos más interesantes, aunque entiendo que quisieran mantener la temática animal en los principales. Al final no puedo quejarme porque los que me gustaron realmente me gustaron, como Lady Venomara porque... Amo la escamosa piel de una serpiente hembra. Oh, nena. Y su pelea, aun siendo algo sencilla en comparación a otras, tiene varios momentos muy intensos. Quiero decir, solo miren cómo usa sus dientes para encender el taladro de su cola. ¡Jesús Cristo! La presentación de estas peleas es simplemente espectacular y la recompensa por derrotarles es uno de los puntos más altos de toda la experiencia. Pues con cada uno fuera de combate, terminas rescatando al bot de uno de los personajes más emblemáticos de PlayStation. Pero no solo eso, desbloqueas un nivel especial perteneciente a su juego de origen, donde debes asumir el rol de este con todo y las habilidades que le caracterizan. Hay 5 de estos niveles en el juego, 2 en particular que no voy a mostrar, pero sé muy bien van a ser del deleite de muchos veteranos de la plataforma, y otros 3 que claramente fueron elegidos por los enormes números que sus franquicias han conseguido a lo largo de su historia. Cada uno es un desglose de elementos y referencias tan grande que es imposible no emocionarse con cada pequeño detalle. El mundo de God of War Ragnarok en particular me dejó completamente impresionado. Comienzas a sospechar de lo especial que va a ser el nivel cuando al aterrizar puedes arrollar a un cuervo de Odín con tu nave, pero confirmas cuando tienes que pasar por una pantalla de carga disfrazada como grieta. Esto me rompió por completo, de la forma más positiva posible. Obvio que hoy en día, gracias al disco duro de estado sólido de la consola, es completamente absurdo el concepto de tener que maquillar una pantalla de carga, pero estas grietas son un elemento tan propio de la generación anterior que me atrevo a decir son ya un personaje en sí mismo. Y cosas similares puedo decir del planeta de Horizon y el de Uncharted, quizá no al mismo nivel de impacto, pero sí de cuidado y cariño al colocar los elementos que le caracterizan individualmente. No puedo dejar de pensar en lo gracioso que es ver a Kratos congelando enemigos con su hacha, Aloy usando su enfoque para ralentizar el tiempo en medio del combate, y por otro lado tienes a Nathan Drake y su grandiosa habilidad de pistola. Es gracioso porque iba a ser un comentario de lo absurdo que me parecía el que censuraran la pistola de Nathan para mantener la imagen familiar de este juego, pero después recordé que de hecho esa es la pistola de juguete que utilizas al inicio de Uncharted 4. ¿Estás viendo el nivel de detalle que estos desarrolladores han puesto en las referencias y encima te atreves a cuestionarlos, Daniel? ¿Qué eres, estúpido? Además, por mucho que el juego lo parezca en la superficie, no está clasificado como familiar, y eso me alegra mucho porque habría sido una pena que retiraran la icónica pistola SOCOM de las manos de Snake o su aún más icónica revista erótica para caballeros. Así es, señores, el modelaje erótico es canon en el universo de Astro Bot. Hay muchas otras cosas de las que me gustaría hablar, como los niveles extras que puedes desbloquear al encontrar salidas secretas en ciertos planetas, o los niveles de retos que aparecen cuando interactúas con ciertos elementos en el espacio. En algunos de estos puedes encontrar armadillos y los amo porque todos saben que los armadillos son solo tlacuaches tácticos. Sin dejar de lado el maravilloso soundtrack que se mantiene tanto divertido como melancólico a la vez, que está preparado como un fino vino listo para dejarse marinar en nostalgia para años venideros. De nuevo, hay más detalles por apreciar, pero a este punto estaría ya repitiendo las mismas frases, los mismos calificativos y debe existir un punto para detenerse y digerir la información. En conclusión, Astro Bot es un juego lleno de encanto y celebración que es por mucho una de las mejores experiencias que haya tenido este año, uno de los mejores exclusivos de la consola y quizá uno de los mejores títulos en la historia de la plataforma. Y no puedo dejar de mencionar lo difícil de creer que puede ser si no has tenido la oportunidad de jugarlo. Es bastante inusual que un juego haga todo bien, pero lo hace y siempre trata de dar ese paso extra que te deja con un buen sabor de boca al terminar de jugar. Agradezco que este esté teniendo excelentes críticas tanto de la prensa como los jugadores, porque es una joya que ha aparecido en uno de los momentos más complicados de la industria, que se siente casi como un parteaguas. Y espero que el impacto que Team Asobi ha provocado deje una huella tan grande que varias de estas mega compañías tomen nota y no tengan miedo en probar cosas diferentes, no con grandes presupuestos, sino con ideas que respeten al jugador.
Y quién sabe, tal vez eventualmente tengamos un nuevo Jak and Daxter, otro Sly Cooper, o ¿por qué no? Un Devil Dice no estaría nada mal tampoco. Al final, hay 3 cosas que puedo decir con certeza. La primera es que necesitas jugar Astro Bot. La segunda es que PlayStation ha encontrado la mascota que tanto necesitaba. Y la tercera es que necesitas jugar Astro Bot. Yo soy Daniel San y estamos en contacto.